Está en la cumbre del Everest. Esta es la cumbre, qué chingados. El Monte Everest es una de las montañas más retadoras del mundo. Se calcula que hasta la fecha han alcanzado la cima de los casi 9,000 metros, unos 4,000 alpinistas que tardan hasta 2 meses en ascender el que llaman también el techo del mundo. Monte Everest ha sido el sueño de muchos y la muerte de cientos también, que han quedado en el intento tragados por la gran montaña. Pero enfrentar sus vientos gélidos, sus tormentas de nieve, el reflejo del sol en el hielo, a ciegas. Es una sensación difícilmente descriptible. Y así es como lo consiguió un mexicano a sus 34 años en mayo pasado, el alpinista Rafael Jaime. Así como llegué a la montaña de una forma sin pensarlo, el Everest al final del día también se atravesó. Y nacen motivos muy personales y también muy trascendentales. ¿Qué motivos? Mi madre murió hace 2 años y le prometí que quería llegar a lo más alto, a lo más cercano del cielo, para dejarle un beso y así poder cerrar el duelo. Eso hasta el cielo. Te amo, madre. Hasta el cielo, cerquita de ti. Y muchas veces lo hablamos y le decía que era el punto más cercano que iba a estar del cielo y lo platicamos de esa manera. Mis padres siempre estuvieron mucho tiempo asustados de lo que hacía, pero al final del día me apoyaban. Sí, efectivamente, cuando Rafa se queda ciego, pues nos enfrentamos a unas circunstancias, a un mundo que desconocíamos, un mundo en sombras, entonces tuvimos que en el camino ir aprendiendo cómo sortear, cómo entender esa vida en las sombras, ¿verdad? Y de repente Rafa empieza a hacer carreras, deportes un tanto extremos. De repente andaba en la bicicleta a unas velocidades tremendas en las carreteras de Durango y pues nosotros lo veíamos y nos quedábamos con miedo, con temor, ¿verdad? Pero cuando lo veíamos con esa cara de felicidad, se nos iba disipando esos temores. Justo cuando regreso de una expedición de Alaska, cuando hasta ese momento había hecho la hazaña más importante dentro del montañismo. Llega muy cansado el viernes, el sábado dice, quiero seguir descansando. Y el domingo convenimos que íbamos a tener una comida para que en familia nos comentara toda la expedición, ¿verdad? Mi madre se encontraba en perfectas condiciones, estábamos en casa de mis padres, todos los domingos típicos norteños haciendo una carne asada. Sí, tenemos las imágenes de cómo lo recibieron en ese momento. Y contándoles lo que había vivido en Alaska, y de la nada mi madre se pone muy mal. Empezábamos a comer y de repente mi esposa se levanta de la mesa cuando nos tenía ya llorando Rafa. Seguramente dije, va al baño, 3, 4 minutos, me paro para ver qué pasó. Estaba recostada en la cama y me doy cuenta que se tocaba el pecho, me di cuenta de que algo no estaba bien, rápidamente la llevamos al sanatorio y cuando llegamos al sanatorio ahí le dio un infarto fulminante. Y en cuestión de 15 minutos se murió. Fue y será la persona más importante en mi vida. La persona con la que siempre tuve un contacto emocional, con la persona que me sentía más identificado,
Si bien mis padres, sí hablo de los dos, de Rafael y de Silvia, siempre han estado al lado mío, cada uno en una posición diferente. Si vi a alguien, si sentí a alguien dar su vida por completo por mí, fue mi madre. Y si estoy aquí es gracias a ella. Y es que la vida de Rafa Jaime puso a sus padres enormes retos desde que su hijo tenía solo 5 años, cuando enfrentó por primera vez un cáncer que le arrebató la vista de un ojo. Sí, tenía 5 años cuando en un accidente mis papás se dan cuenta que mis reflejos visuales no eran los mismos. En alguna ocasión, cuando andaba en bicicleta, se topa contra un poste y veíamos que de repente se tropezaba. Dijimos, no es normal. Y él me dice, es que no veo de este ojo. Me llevan con un médico. Al hacerme pues, un estudio, se dan cuenta que tengo cáncer en las retinas de mis ojos. Rafael tenía un retinoblastoma bilateral. Esto quiere decir cáncer en sus 2 retinas de sus ojos. Y es una enfermedad que nos agarra de sorpresa, y más bien diría a mis padres los agarra de sorpresa, porque no había demasiada información, porque no tenían en ese momento el poder adquisitivo, los recursos para hacerle frente, y menos a una enfermedad de la cual en aquel entonces los casos eran sumamente pocos. Fue algo que pues no sabíamos cómo digerir, qué decisiones tomar, porque hace 30 años el cáncer, pues sí, era difícil, pero no era tan común como lo es hoy en día por la difusión de esta enfermedad. Entonces, buscamos los medios para tratar de atenderlo y todo. Afortunadamente, caímos por aquí con una persona que hoy en día queremos mucho, el doctor Villar. Me di cuenta inmediatamente del diagnóstico. Rafa llegó a los 4 años de edad. Usualmente el diagnóstico se hace cuando tiene 1 año de edad, año y medio más o menos. Entonces a los 4 años ya es una enfermedad avanzada que ya nos preocupa, y en este caso pudimos sacar adelante un ojo con un tratamiento de congelación. En cuanto se lo dijeron, de un rato se comunica ya conmigo, entonces pues no sabíamos cómo enfrentar todo esto. Y el consuelo era de que, ok, perdía un ojo, pero se iba a tratar de salvar el otro ojo. Cuando despierta este pequeñito de 5 años sin un ojo, ¿quién le dice que no tiene un ojo? Mamá. Le informamos que el ojo ya no funcionaba, que el ojo ya no tenía visión, y que el quitar el ojo no le iba a cambiar su vida, le iba a modificar estéticamente. Pero si yo le quito ese ojo y le pongo una prótesis, no se le iba a notar nada. Estéticamente no lo iba a notar, y eso es lo que le permitió a él entender y aceptar ese problema. Y estuve aproximadamente 1 año en procesos de quimioterapias, de radioterapias, de cirugías, y se pudo dejar el cáncer atrás. Mi ojo derecho me lo quitan por completo, me ponen una prótesis, mi ojo izquierdo funciona perfectamente, a tal grado que yo como un niño jamás proceso que había perdido un ojo. Rafa siempre ha sido muy inteligente, muy sensible, y él aceptó esa situación muy tranquilo. Su mami siempre lo apoyó, una super mamá, una mamá increíble, que le daba una fortaleza siempre le dio adelante en todo lo que fue sucediendo, y creo que Rafa lo recibió bastante bien. Y recuerdo todos los procesos hombro a hombro con ella, no solamente de los procesos de mi cáncer, no solamente los procesos de que perdí un ojo y luego el otro, un cáncer 13 años después, sino todas las consecuencias de lo que llevan, también las implicaciones que tiene a un nivel familiar, y cómo ella y mi padre jamás decían, no se puede. Aquí ya no era el buscar el porqué, sino cómo solucionar, ¿verdad? ¿Qué caminos teníamos que
que seguir, a pesar del desconocimiento, ¿verdad? No habíamos tenido ningún antecedente de cáncer, al menos conocido en la familia, y de repente surge esto y pues a buscar soluciones, a buscar oportunidades de mejora. Nosotros en ese entonces, hace 30 años, pues estábamos en el Seguro Social. Yo era el coordinador del hospital, en el Hospital de Pediatría, el Servicio de Oftalmología Pediátrica. Entonces tuvimos la oportunidad de apoyarnos en el Centro Médico Nacional de Occidente para continuar su tratamiento. Yo como niño no te puedo decir que pasé momentos de dolor o de sufrimiento, porque a veces como niño no dimensionas lo que estás pasando. Él podía seguir haciendo su vida normal, sus travesuras, todo lo que implica la vida de un niño. Pero de pronto, pues los niños son crueles. Así y de es. pronto empieza pues esta suerte de bullying y los apodos y estas cosas. ¿Ustedes se daban cuenta de eso? Sí, claro, sí, porque cada ratito nos mandaban llamar a papá o mamá, porque los niños le daban mucho bullying. En aquella época le decíamos carrilla, hoy es el famoso bullying. Y pues a Rafael le decían de diferentes maneras y Rafael los correteaba, les daba sus moquetes a los niños. Y Rafael, ya cansado de tanta carrilla que le daban, se quita la prótesis y en el patio de la escuela empieza a corretear a los niños, ¿verdad? Yo me quitaba el ojo e iba a espantar a todos mis compañeros corriendo por todo el kinder. Para mí era lo más normal del mundo. Pues fue impresionante para los chamaquitos, Claro. sus compañeros. Y ahí frenaron. Y allí fue cuando se dio cuenta que tenía que él crear las herramientas para que le dejaran de decir de diferentes maneras y salir adelante. Sí fui presa de esos adjetivos o esas palabras hirientes y fue cuando me di cuenta que tenía una diferencia física. Y si puedo decir o sentirme agraciado de algo es que mi familia siempre me dio el soporte y siempre me dio ese carácter para enfrentar las cosas, para resolverlo por mí mismo. De una u otra forma hacían que las cosas sucedieran y justo es uno de los ejemplos más importantes que yo tengo. Y creo que morirme en una montaña o rendirme ante una enfermedad, ante un cáncer, no sería hacerles honor al esfuerzo y al tiempo que hicieron para mantenerme aquí en vida. A los 18 años llega la ceguera radical. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Sí, y va a sonar bastante fuerte lo que voy a decir, pero llega en un momento sumamente apropiado. Porque bien, a ver, yo crezco con muy buenos valores en casa, con muy buenos ejemplos, pero un poquito, y creo que sí es un reflejo de muchas cosas que nunca tomé una terapia o nunca se abordaron de manera más interna, y a los 16 años entro en un momento donde mi vida se desestabiliza porque empiezo a entrar en excesos de sustancias y de alcohol. Y ¿Qué tipo de drogas? A cocaína y marihuana. Y alcohol también de todo tipo. Entonces, a los 16 años yo me voy de mi casa, vivo un mundo de muchos excesos. ¿Ustedes cómo empezaron a percibir esta época de Rafa? Sí, fue una época un tanto de desorientación y ciertamente nos faltó esa ayuda psicológica, ¿verdad? Además no teníamos los recursos para ir, ¿verdad? Porque no tuvimos la oportunidad y cuando la tuvimos ya no quisimos ir. Hoy en día a veces cuando lo acompaño a las conferencias, el que más llora soy yo. Ahí sanó mi alma. Y dejábamos que de alguna manera tomara su decisión de regresar a casa, porque en casa iba a encontrar comida y techo, y además amor. ¿Y fue el cáncer el que te detuvo de seguir consumiendo? Sí, porque un día yo me levanto de una fiesta y empiezo a ver muy mal y pensé que era la resaca de todo lo que me había metido una noche anterior. Me vuelvo a dormir y cuando me despierto está peor. Entonces lo primero que hago es llamarle a mis padres, decirles que no estoy bien. Nosotros en familia pensábamos que no iba a regresar esa segunda ocasión el cáncer. Y en esta ocasión llegó más agresivo, más complicado, más doloroso. Se intentó salvar durante 2 años de tratamiento y no pudimos sacarlo adelante
el tumor creció, fue avanzando, fue desprendiendo la retina, fue perdiendo la visión, porque durante 14 años Rafa tuvo una visión normal en el segundo ojo. Tuvo una visión perfecta hasta que esa hemorragia empezó a disminuir la visión, hasta que la perdió. Y entonces yo le dije personalmente a Rafa, Rafa, tu problema no tiene solución de visión. Y más o menos yo ya me lo imaginaba, que eso iba a estar bien, y el doctor me dice, no hay manera por tus antecedentes que te tratemos con quimioterapia o radioterapia. Esto tiene dos alternativas: o quitamos el ojo para que vivas, o dejamos el ojo y en 2 años puedes perder la vida. Y te tenemos que quitar tu ojo. Y cuando te dicen eso, es que sabes que la ceguera te va a acompañar hasta el resto de tus días. 18 años de edad, y Rafa dice, prefiero vivir y acepto el que me quites el ojo. Y lo enfrentó con una fortaleza gigante. Pero dices, ¿quieres vivir así? ¿Qué sé hacer? Estoy inmerso en un mundo, vengo de un mundo donde no hacía nada y estaba destruyendo mi ¿Y vida. de qué vivías? Porque si no vivías con tus papás, porque me dices, me fui de mi casa, consumía, o sea, te la pasabas en la fiesta. Sí. ¿Y viviendo de qué, Rafa? Hacía algunos mandados a algunas personas, me juntaba con gente que en un círculo que la verdad ni siquiera me gustaría mencionar porque es un círculo que está causando muchos estragos. ¿Narcotráfico? Sí. Y cosas muy duras. Entonces creo que esos círculos hacían que las cosas fueran fáciles. Si bien nunca hice nada ilícito, pero al final del día estaba cerca de ese contexto. Y un cáncer que me dice, Rafa, te vas a quedar ciego. Y no hay forma de cómo solucionarlo. Te vas a quedar ciego y es lo que te va a acompañar el resto de tu vida. Entonces, la primera reflexión es, ¿qué vas a hacer de la vida? No sabes hacer nada. Y luego con estos problemas que tienes, ¿qué va a pasar contigo? Y lo único que me hace poner los pies en la tierra es nuevamente un cáncer. Yo le pido al médico, por favor, que me dé 15 días, que quiero disfrutar lo poquito que me queda de vista. 15 días porque él tenía que entender cuál era la situación. Fue impactante esa decisión de decir, me voy a quedar ciego. Es una decisión muy fuerte para digerirla, pues adaptarse a esa nueva situación y poder responder con más calma lo que se le ponía enfrente como algo muy drástico, imposible de poderlo resolver en ese momento que se le informe. Dice, dame tiempo. ¿Y qué hiciste esos 15 días? Mis papás me dieron la opción de viajamos, vamos a donde quieras, hacemos lo que tú quieras. Yo les dije que no, que yo quería estar en casa, quería estar con los míos, con mis amigos. O sea, ver las cosas simples. Ver las cosas simples. Cotidianas. Estar en mi casa, la que era mi casa, ver una película, levantarme y ver un amanecer en Durango, cualquier tipo de cosa, pero con lo que yo crecí. No me interesaba otra cosa. Y al final del día ni siquiera estaba triste, porque no estaba asimilando lo que iba a pasar. Y así se fueron mis días. El 6 de noviembre del 2006, en Guadalajara me operan y a partir de ahí hasta el día de hoy, pues la ceguera me acompaña. ¿Cómo recuerdas ese momento en el que empieza a hacer efecto la anestesia y sabes que vas a despertar sin ver más? Yo creo que el momento de la anestesia ni siquiera lo recuerdo. Lo que recuerdo son los minutos previos, porque yo estaba en la habitación solo, porque quería pensar sobre lo que iba a venir. Y al estar solo en la habitación, a oscuras, me daba cuenta que así iba a ser mi vida. Y no lo procesaba. Ni siquiera estaba convencido de querer salir de ese lugar. Y mi mamá me toca la puerta y me dice, es hora de irse. Y cuando abro la puerta, pues ahí estaba mi mamá, parada. Y sin tener esa visión tan clara, veía siluetas. Y me acerqué a su cara e intenté ver su rostro, sus ojos, su nariz, sus mejillas, su boca. Y me hubiera encantado ver una sonrisa en el rostro de mi madre en ese momento, pero no era momento para sonrisas. Lo único que pude hacer era verla fijamente, cerrar mis ojos y guardar
el rostro de mi madre como lo último que vería. De ahí en más, cuando entró al quirófano, mi doctor, el doctor Villar, me dice, campeón, todo va a salir bien. Y es lo único que recuerdo. Es lo único que recuerdo. Sí, yo acompañé a Rafa, vio a su madre, que la ha adorado toda su vida, y era impactante cómo tenía esa cercanía con ella. La vio con todo el amor del mundo, y yo lo llevé a la sala de operaciones, y antes de dormir le dije, campeón, vas a quedar muy bien. Él se sonrió, cerró los ojos, y fue la última vez que vio. Generalmente te preguntas, ¿por qué a mí? Pero cuando creces y cuando eres capaz de afrontar tu realidad, encuentras no el por qué, sino el para qué. Y es una respuesta que he encontrado en los últimos años de mi vida. Estoy a punto de cumplir 35 años y la he encontrado a los 32, 33 años. Y seguramente la seguiré clareando y le seguiré dando propósito a esta respuesta. Pero creo que en ese momento, cuando pasan las cosas, lo único que te queda es levantarte. Mis papás me compran mi primer bastón y yo no sabía cómo usar un bastón, pero mis papás no querían que saliera ni que caminara solo y que no hiciera nada solo. Estaban asustados y no querían que nada más me pasara. Ay, no sabía ni qué tipo de bastón comprar. No. Insisto, nos enfrentábamos a algo desconocido. Rafa mide 1,90, compré un bastón chico, no sabíamos que había que enseñarlo a manejar el bastón. Al paso del tiempo se fue a una escuela a que le enseñaran a utilizar el bastón. Fuimos aprendiendo al equivócate, acerta. Y era aventurarme a lo que había allá afuera. Si hay algo que sí me ha quedado claro y que eso sí lo entendí desde el día 1, es que la vida jamás se iba a adaptar a mí. Que era más fácil que yo me adaptara a la vida. ¿A qué? A las cuestiones sociales, económicas, culturales, a cualquier cosa, a lo que fuera. Hay una frase personal que me gusta mucho, que si tú te muestras vulnerable, la vida te va a tratar como vulnerable. Y yo no quiero ser una persona vulnerable. Entonces, pues siempre me manejé sobre eso. Mis papás me querían empujar como, Rafa, te mandamos a Estados Unidos porque hay algunas instituciones académicas especial para los ciegos. Y yo, ¿y por qué me tienen que segmentar? Yo tengo que ir a tomar clases en el colegio o en la escuela normal con el resto de las personas. ¿Estudiaste? Sí, soy abogado. Pues dicen que la justicia es ciega, así es que yo ya tenía un paso adelante en la carrera. Pero la realidad es que no fue muy difícil porque hay tanto acceso a tecnología que facilita mucho el hecho desde leer un libro, desde escanear un libro y convertirlo de formato JPG a TXT y poderlo leer en cualquier dispositivo, en cualquier gadget. Hoy un dispositivo te puede escribir fotos, puedo utilizar redes sociales. Tengo mi vida en mi teléfono como cualquier otra persona. Así es que no puedo decir que la universidad fue difícil porque tenía también los elementos. Gracias a Dios contaba con los elementos porque creo que también no todas las personas ciegas tienen la fortuna de tener acceso a esa tecnología y creo que me siento bendecido por haberla tenido. Claro. Y eso hace la diferencia. Y pasamos del bastón para no tropezarse a los bastones del senderista. Sí. Rafael empezó a hacer carreras de 10 kilómetros, medios maratones, triatlones, Ironman, Ultraman. De hecho, es el primer ciego en el mundo que hizo un Ultraman. Empecé a correr y a lo mejor de meterme en una pista y correr 100 metros, 400, 1 kilómetro, 5 kilómetros, para mí la cabeza me volaba. Podría a lo mejor ir despacio, muy rápido, pero sentir el aire en contra, esa sensación de libertad, a pesar de que iba al lado de un compañero, de un amigo, de una amiga. Para mí era una forma de
de que me volara la cabeza. Y una cosa me llevó a la otra. Empecé a correr en carreteras y me aventé mi primer maratón y fui a Paralímpicos y empecé. Y ganaste, Sí, además. 100, 400 y 800 metros en Paralímpicos nacionales. Porque si bien dejé también de lado el tema de los Paralímpicos, fue por el hecho del trato de adulación y de lástima por tener una condición diferente. Y siempre lo menciono de esta manera, porque se refieren a ti por verte diferente como, es que eres un ángel, eres un guerrero, eres una bendición. No, yo soy Rafa Jaime. Y a mí no me define mi ceguera, lo que me define son otras cuestiones, mi carácter, mi voluntad, mis acciones, mi coherencia. Claro, Pero tus alcances. mi ceguera es un accesorio y nada más. ¿Fue en ese momento en el que te hiciste ese tatuaje de corredor que tienes? Tienes varios tatuajes. Tengo este. Ese es increíble. Y voy bueno, ahorita le vamos a pedir a la cámara que nos haga, pero a ver, enséñamelo. Porque este es increíble, pero primero una silla de ruedas, luego el que se va a levantar. aprendiendo a levantar. Finalmente estás de pie y comienzas a correr. Es que es como estar describiendo tu vida, el hilo de tu vida. Exacto. Esto representa el proceso de la discapacidad. Para mí la discapacidad justamente no es eso, no es no tener una pierna, un brazo, un síndrome, o como en mi caso no ver. La discapacidad creo que la falta de atrevimiento de la vida, es el miedo, es ser demasiado pasivo. Creo que se nos va la vida y esas son las discapacidades que te detienen. Y las discapacidades creo que son de emociones y de pensamiento. Y la fortuna radica para mí en las personas que he conocido. Y conocí a Jesús El Pichu Rivera, un gran amigo y mi entrenador por mucho tiempo, que un día él me ve corriendo y me incentiva a meterme a su equipo. Y la primera vez que voy a correr con ellos me botan a correr 15 kilómetros en carretera y digo, ¿y estos qué les pasa? ¿Están locos? ¿Qué es esto? Y a lo mejor es lo más cotidiano para ellos. Y él fue el que me empujó. Rafa, íbamos a correr un maratón. Y Rafa, ahora vamos a hacer un triatlón. Y él fue quien gracias a esto y a quien le debo mucho esa mentalidad de el deporte puede ser tu instrumento, tu medio para conocer el mundo. ¿Cuánto del mundo has conocido gracias al deporte? 48 países desde el 2013 al día de hoy. Y tú mismo dices, pues mi meta es mi último aliento, ¿no? ¿Cómo pasas de la carrera a la alta montaña? Paso en el proceso en el cual siempre quería hacer nuevas cosas. Ya estaba corriendo, después una bicicleta doble que compro, después me meto a nadar en mar, en ríos, en lagos, en presas, después el triatlón, después empezar a hacer carreras de montaña, corriendo por 50, 100, 80 kilómetros por montañas, después me meto a los desiertos. Lo que yo buscaba era hacer cosas diferentes que me empujaran mentalmente, físicamente. ¿Por qué elegiste la montaña? ¿Por qué elegiste escalar? Podrá sonar muy cursi, pero yo no elegí la montaña me eligió a mí, porque ni siquiera estaba en mi panorama. Una exnovia a mí me invitó al Pico de Orizaba, yo no sabía en qué me estaba metiendo, yo por supuesto le iba a decir que sí, porque no le iba a quedar mal. Me llegó una llamada de un amigo diciéndome, oye, ¿qué onda? Tenemos un trabajo, hay que guiar a alguien que es ciego a la montaña. De primer momento yo dije, ¿cómo está? ¿No? O sea, quisiera conocerlo, quisiera saber qué onda, porque al final ir a la montaña es riesgoso, ¿no? ¿A dónde vamos? Al Pico de Orizaba, ¿no? Al Pico de Orizaba, o sea, la montaña más grande que hay en México, ¿no? ¿Tienes un número? ¿Puedo llamar? ¿Puedo hablarle? No sé qué, ¿no? Pasaron unas semanas, hablé con él, hago una entrevista con él y le digo, oye, ¿has hecho montañas? ¿Has estado en algún lugar? No, fíjate que no he hecho nada, ¿no? ¿Cómo es que quieres subir el Pico Orizaba si no has hecho ninguna otra montaña? Pues es que quiero ir por todo, ¿no? Quiero ir, subir la montaña más alta y luego vemos si esto es para mí, ¿no? Dijo, pues órale, ¿no? ¿Qué experiencia tienes, mano, no? Pues he corrido el maratón de sables, he ganado tales Juegos Olímpicos y demás, y dije, bueno, creo que está sobrado de experiencia para físicamente por lo menos. Le dije, ¿sabes qué? Si vamos al Pico de Orizaba, podemos, o existe la posibilidad de que nos tengamos que bajar, porque al final no tienes experiencia, no hay bronca. Yo quiero ir a probar, quiero irme a probar a mí mismo y luego vemos qué onda, ¿no? Órale, ¿no? Como guía de montaña he subido cientos de veces al Pico de Orizaba.
pero aquella vez fue demasiado especial. Me hizo disfrutar la montaña de una manera que no había literalmente visto antes. Y cada que íbamos pasando, empezaba yo a describirle la montaña, las rocas, la nieve, el amanecer. Entonces tú también aprendiste a ver la montaña diferente. Totalmente, totalmente. Fue una revelación porque me di cuenta de un montón de cosas que por pasar automáticamente no veía. Además, yo soy fotógrafo de profesión, entonces era maravilloso pensar que estaba tomando fotografías para alguien que no veía, que podía, expresando de la manera correcta lo que había en la montaña, hacer que él pudiera, con sus recuerdos, imaginarse ese paisaje tan precioso que teníamos ahí arriba. Y cuando estoy arriba en la cumbre del Pico Orizaba y siento la inmensidad que hay enfrente de mí, no lo veo, pero lo siento, es como, wow, hay un mundo inmenso allá afuera por cual puedes explorar. Y la montaña era ese mayor pretexto. Y creo que la montaña me eligió para seguir viviendo de esta manera. Hola Rafa, ¿cómo estás? Bien. Ya sufriendo un poco por esta montaña, pero aquí estamos. ¿Cómo se vive ser el guía de una persona invidente para subir una montaña? Fíjate, es bien curioso porque la primera vez que subimos al Pico de Orizaba, yo no hice nada. Literalmente, Rafa te toma de la mochila y tiene una percepción del espacio increíble. Me decía, Axel, tú del paso y yo sé dónde poner mi pie. Tú dalo, yo voy a escuchar. Creo que tiene un talento, un don, no sé cómo llamarlo, sus sentidos se desarrollaron muchísimo. Claro, sus otros 4 sentidos Sí, claro, se claro. desarrollaron mucho. Y la cosa es que, si bien sí existe esa responsabilidad, sí está esa preocupación, él pone muchísimo de su parte con esa gran habilidad que tiene. ¿Cómo te sentiste, mi Rafa, después de esta bajada? No, bien. Algo expuesto para allá, ¿no? Pero bien, sin miedo. Así es. Los deportes, las aventuras, las cosas extremas se han convertido en ese pretexto para seguir conociendo el mundo, para aferrarme aquí a la vida, para a través de lo que siento al correr, al respirar, al tocar, al sudar. Es una forma de percibir el mundo, es una forma también de ver el mundo. Y creo que la montaña simple y sencillamente es una etapa, así como por mucho tiempo he corrido, he hecho triatlones, hacía carreras de ultradistancia, ahora es la montaña. La dimensión que te da estar en una cima te cambia la dimensión de la vida entera. Pero ¿cuál es el sentido de hacerlo? Y te hago esta pregunta con todo el respeto del mundo y no es nada evidente la pregunta. ¿Qué sentido tiene cuando no lo ves? Creo que la respuesta obviamente no es evidente, es invidente. El sentido es muy grande porque conforme vas subiendo, vas sorteando diferentes adversidades. Y eso, el hecho de ir sorteando diferentes adversidades cada vez más complicadas. Creo que Rafa es ese montañista de antaño que descubre rutas, que abre nuevas vías, porque tiene esta característica personal, ya que lo mencionaste, de estirar los límites. Él es alguien que estira los límites hasta donde tope, ¿no? Lo lleva a donde está ahora, ¿no? No por nada acaba de tocar el punto más alto del mundo, ¿no? Porque lo más sencillo era estar en mi casa encerrado y alejarme de los riesgos que tiene la vida. Y me estoy poniendo en una zona de riesgo en una montaña, pero estarlos sorteando y estarlos pasando, ¿cómo crees que me puedo sentir fuerte al encarar las montañas de la vida a cada ras de piso? Entonces, para mí representa eso. Mi oído, el viento acariciándome la piel, lo que escucho. ¡Esta es la cumbre del Everest! ¡Esta es la cumbre, qué chingado! El hecho de sentarme y tomar un trago de agua fresca o comer algo, todas esas cosas narran lo que hay en mi entorno y es como leer un libro. Cada sensación, cada percepción que tengo de las cosas me encanta y es ponerle una página al libro de mi vida. Yo le preguntaba como, oye, ¿será que tú
puedes ver algo, puedes percibir algo, ¿no? Y me comentaba, claro, cuando tú me describes el amanecer, puedo imaginar y hasta cierto punto generar la ilusión de ver ese dorado, ese azul del amanecer, ¿no? Y bueno, a mí obviamente eso me motiva muchísimo más pues a describirle, a platicarle, ¿no? Y no me gusta mucho que me narren y me digan, Rafa, enfrente de ti hay una montaña con estos colores, porque pueden estar dos personas paradas en el mismo lugar, pero la percepción es completamente diferente. Y prefiero no condicionar esa percepción y que sea la mía, la auténtica de con lo que soy, de con lo que es mi realidad. ¿Qué papel juega el sentido del tacto, Rafa, en una montaña, escalando una montaña? Es muy importante porque incluso con botas, incluso con crampones, incluso en la nieve, tengo que percibir los espacios y los lugares. Tengo que sentir en dónde estoy poniendo mis dedos en un pocket, la cuerda, la tensión, la mochila que estoy tomando de mi compañero. Todo tengo que estar sintiendo. Pero más allá de solamente el tacto, creo que es importante el oído. Y cada uno de los sentidos que tengo, de los 4 que me restan, juega un papel importante en ciertos momentos. Porque cuando el viento está muy fuerte y pega en mis oídos, me convierto en sordo y mi voz no se escucha y no me puedo comunicar. Entonces dependo totalmente del tacto y viceversa. ¿Cómo juegas tú con este sentimiento de la dependencia? Porque dependes de un guía todo el tiempo. Por supuesto, al final del día es difícil, no es tan fácil sobrellevar eso porque son dos o tres formas de pensar, porque depende si tu cordada es chica o grande. Y a veces congeniar las formas de pensar, de sentir, de percibir, no es tan sencilla y es un liderazgo compartido. Al final del día nadie me carga en la montaña, yo llevo mis propias cosas. Él es de, viejo, échame tus cosas, quiero cargar un montón de peso, ¿no? No solo lleva sus propias cosas, sino que de repente te pide que le eches tu agua. ¿En que serio? le eches... Sí, claro. Porque él quiere entrenar, él quiere llevarse al máximo, ¿no? Es súper independiente, él tiene todo su equipo. Al final del día, cada uno cumple una función para que la cordada siga caminando, pero tienes que ceder. Al final del día en la montaña siempre tengo que ceder y esto lo he aprendido con mucha humildad durante mucho tiempo. Entiende muy bien en dónde está parado, ¿no? Si hay muchísimo riesgo y se le dice, Rafa, tienes que sentarte, te voy a agarrar de los pies, te vamos a lo que fuera, él lo entiende, sí, si se tiene que hacer, se hace. También te da una perspectiva totalmente diferente de la vida y eso creo que es también un gran regalo. ¿De qué vives? Me dedico a dar conferencias, talleres y soy empresario, me dedico a las inversiones de bienes y raíces, entonces creo que tengo la fortuna de tener muchísimo tiempo y de gestionarlo de manera personal para tener también la oportunidad de hacer esto del montañismo, pero prácticamente soy un cuentacuentos que trabaja con empresas o que trabaja con familias jóvenes o para movimientos. Justamente vengo de hacer una conferencia para niños que están luchando contra el cáncer y a eso me dedico, a contar historias de lo que percibo, de lo que vivo, de las experiencias que genero, de cómo vencer límites, de cómo entender también que hay límites, de no romantizar con tantas cosas que hay afuera y entender que la vida es vida y tiene contrastes, pero hay algo muy puntual que hablo, que abracemos nuestra realidad. Y para mí, mi pretexto más grande para seguir avanzando en la vida fue mi ceguera. Es uno de los regalos más increíbles que he tenido en la vida y hoy se convierte en un superpoder, en algo que me distingue de los demás por hacer las cosas de manera diferente. Y hoy en día me preguntan las personas, Rafa, ¿te gustaría volver a ver? Y yo, ni madre, la chamba se me acaba, ¿para qué quiero volver a ver? Y es eso, abrazar quién eres, lo que tienes y construir desde ahí. Empiezo con las montañas mexicanas, el Pico de Orizaba, que fue mi primera, el Ista, el Nevado de Toluca, la Malinche, y empiezo a repetir esas montañas hasta que un día con mi amigo Axel Palomares, con el que empecé a hacer montaña también, me dice, ¿y si salimos del país? Y manejamos un viaje para ir a Ecuador y subir la montaña más alta del Ecuador y uno de los volcanes más bonitos que hay, que es el Cotopaxi y el Chimborazo. Cuando fuimos a Ecuador, vaya, fue el acabose, ¿no? O sea, cruzamos glaciares, cruzamos grietas, estuvimos muy comprometidos varias veces en el Chimborazo y
el progreso fue bastante bueno. De hecho, varias veces hacía como maniobras con cuerdas, solamente es explicarle para que él lo tenga y a lo que sigue. Aquella vez fue una experiencia, o nuestra primera experiencia de fracaso como cordada. Cuando fuimos al Chimborazo, había riesgo de avalancha. Y además, la ruta había cambiado por el calentamiento global, se comienzan a caer las rocas de la montaña, se despegan. Sí. Tuvimos que cambiar de ruta, fue muy comprometido en muchos sentidos. Hubo un momento en el que fue como, Rafa, paso a paso, no podemos regarla. Si la regamos los tres, nos caemos 800 metros, bye. Logramos pasar ese obstáculo, fue bastante fuerte, ¿no? Comenzamos a subir la primera parte del glaciar y fue cuando nos dimos cuenta que la nieve nos llegaba a las rodillas, que los bloques se separaban muy fácilmente, ya venía una tormenta, ¿no? Pero creo que ese ascenso del Chimborazo como que dejó muchísima experiencia, principalmente a él también, para el proyecto que ahora tiene de hacer las Seven Summits, ¿no? de cada continente. No importa si es nadar, no importa si es correr, no importa si es... También estás, siento y corrígeme si me equivoco, claro, de alguna manera estás corriendo de algo. No, sí y no. Creo que en un inicio hacía tantas cosas, estaba enfocado en no soltar, entrenar, y vivía para entrenar, mi trabajo, mis cosas sociales, personales, pero después entrenar. Y de cierta manera sí huía de hacerle frente a procesos que debí de haber vivido, por supuesto, y que debí haber vivido antes. Pero al mismo tiempo, al tratar de correr de todos estos procesos, en las carreras, en las montañas, me enfrentaba a ellos. Por eso ha sido el deporte un salvavidas para mí. Y el deporte se ha convertido en esa respuesta a muchas cosas. Y hoy en día no hago esto porque estoy corriendo de mi realidad, sino porque esto ahora es mi realidad. ¿Y qué pasó con esta novia tan inspiradora? Bueno, pues la vida nos llevó por caminos diferentes. Siempre he estado muy agradecido que me haya aventurado a esto. De hecho, antes de ir a Everest, por supuesto que le mandé mensaje, tenía varios años que no hablaba con ella, y fue un mensaje de agradecimiento por haberme puesto en el camino este tipo de experiencias, y que al final del día estaba ahí, y parte de todo lo que había vivido, de todo ese proceso, era gracias a ella. ¿Qué pasa con esa parte tuya, con tu parte personal? ¿Tienes ganas de tener una pareja o la tienes? ¿Tienes hijos o quieres tenerlos o no quieres esa responsabilidad? Bueno, la realidad es que estoy en un momento de cierta inestabilidad en mi vida. Y digo cierta inestabilidad porque todo el tiempo estoy viajando por lo que hago deportivamente, por mis compromisos de trabajo. Y creo que la vida es de ciclos y ahorita estoy aprovechando y disfrutando este ciclo y explotándolo al máximo. Me gusta decir, si hoy está lloviendo, mójate, porque no sabes si mañana va a haber sequía. Lo que sí sé es que hijos no quiero tener. Y ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, porque el cáncer que yo tengo se puede transmitir. El cáncer que yo tuve, más bien, se puede transmitir. Y no me gustaría que un hijo mío o una hija mía pasara por lo que yo viví. Por supuesto, hay forma ya de contrarrestar la posibilidad o de hacer que no suceda. Pero no quieres tomar el riesgo. Tomar el riesgo. Es un tumor hereditario y puede ser hereditario desde un 7% en los casos unilaterales, Rafa lo tiene bilateral, hasta un 15, un 30% en los casos bilaterales o hereditarios. Rafa tiene un cáncer bilateral que puede reproducirse en un 25, hasta un 25%. Lo que estoy haciendo hoy en día conlleva mucho riesgo. Y una pareja creo que tendría la posibilidad de llevar un duelo, superarte y seguir rehaciendo su vida. Pero dejar un hijo, una hija aquí abajo se me hace muy irresponsable. Y es algo por lo que no quiero pasar. El día de hoy yo puedo decir firmemente que el día que me encuentre la muerte, me agarre viviendo.
Y la diferencia hubiera sido eso. Imagínate en Everest, cruzando el glaciar del Khumbu, una de las zonas más peligrosas, o el Hillary Step. Si hubiera tenido esas cosas que me hubieran condicionado acá abajo, no lo hubiera hecho. No hubiera dado un solo paso por cruzarlo. Y a pesar de que abajo hay personas que amo con todo mi corazón, mi hermana, mi padre, mis amigos, sé que ellos entienden por qué estoy arriba y porque eso es lo que me mantiene vivo. Encontramos un material donde Rafa está tocando cumbre en una montaña. Milagrosamente, porque ahí arriba casi no hay señal, encuentra señal y le llama a usted por teléfono para felicitarlo el día de su cumpleaños. El día de mis cumpleaños, sí. Y el mejor regalo fue recibir la llamada de Rafa diciéndome que había hecho cumbre. Sí, esto se queda aquí para siempre. Hola, pa. 2 días antes de la pandemia. Bien, pa, hicimos cumbre. Feliz cumpleaños, gordito, te lo prometí. Muy bien. Te amo mucho, gordito. De verdad, te amo mucho y iba muy jodido al final y me iba acordando de ti. Yo no busco que mi vida pase en vano y no porque esté buscando aplausos y adulaciones, por supuesto que no, porque estoy buscando dejar huella en vidas de otras personas. Yo trabajo muy de cerca con niños con cáncer y quiero que se den cuenta que sí hay posibilidades para hacer más cosas después de vencer una enfermedad, porque a veces quedan muchas secuelas y a veces quedan muchas inseguridades, pero al menos que intenten, porque yo me considero ni siquiera un ser humano extraordinario por haber subido el Everest. El Everest es un cerrito y es un cerrito de la vida. Y Pues punto. no es un cerrito. Pero estoy lejos de ser una persona extraordinaria. Soy un tipo de intentos. Soy una persona que intenta levantarse y tratar de ser mejor, no te voy a decir que todos los días, pero lo más frecuente posible. Una persona que intenta resarcir sus errores, una persona que intenta vivir cosas nuevas, que intenta subir una montaña, que intenta pedir disculpas o abrazar o besar, que intenta vivir. Vivo solo, viajo solo, hago una vida completamente solo. Por supuesto, recibo asistencia de un chofer o de una persona que trabaja conmigo. Por supuesto, también mi familia me apoya cuando tienen el tiempo y la posibilidad. O mis amigos, tal cual. Creo que soy muy afortunado también en eso, pero un día mío es levantarme a las 4 de la mañana. ¿Diario? Diario. ¿Hacer qué? Poner café y salirme a caminar con mi perra. Tengo una Doberman, entonces como la gente se asusta de un Doberman por el estigma que tienen estos perros, me salgo muy temprano a las 5 de la mañana, 1 hora, hora y media a sacarla a caminar. Cuando la gente empieza a llegar al parque, agarro mi Doberman, me meto, vuelvo a tomarme un café, empiezo a entrenar a las 6:30 de la mañana, termino de entrenar a las 8:30, 9, un baño, me pongo a trabajar, a escribir un poco, a leer algún libro, a hacer pendientes que tenga que hacer. Me pongo a cocinar o me voy a comer a casa de mi padre cuando estoy en Durango y vuelvo a entrenar en la tarde, vuelvo a leer, a escribir, a hacer cualquier actividad, una conferencia en línea, lo que sea, y esa es mi vida. Pero fuera de ese contexto, soy muy introvertido. Soy muy de espacios chiquitos, de poquitas personas. Y a veces las personas no me lo creen. ¿Cómo quieres ser recordado, Rafa? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como aquella persona que le encantaba faltarle el respeto a la vida. Yo creo que le tienes un montón de respeto a la vida, porque disfrutar la vida como tú la disfrutas, no hay mayor expresión de respeto. La vida hay que vivirla. Sí. Pero creo que le falta el respeto a la vida en ese contexto de los paradigmas personales y sociales. ¿Cuántas personas no me dijeron que no iba a poder subir el Everest porque no veía, porque estaba peligroso, porque la cuestión que quieras? Muchas personas hasta en redes sociales me insultaban y me decían muchas cosas. Y eso para mí es faltarle el respeto a la vida, ir en contra de los pronósticos. De hecho, estoy vivo porque fui en contra de los pronósticos. Pero esto fue por mi mami. Espero, le pido a Dios que esté descansando y que desde donde esté pueda ver que su hijo le falta el respeto a la vida. ¿Qué montaña sigue? Me voy en septiembre a Manaslu, otra montaña en los Himalaya, otro de los 8000, rebasando esta famosa zona de la muerte, y voy a subir sin oxígeno suplementario. Quiero ser la primera persona ciega en el mundo que sube un 8000 sin un oxígeno suplementario. Y
en diciembre la Antártida. Y con eso termino los Seven Summit y pues le regalo otro récord Guinness a México, siendo el segundo ciego en el mundo que lo hace, pero el que lo ha hecho más rápido en 3 años y medio, cuando mi otro colega, por decirlo de alguna manera, lo hizo en 8 años y medio. Este reto, el Seven Summits, lleva gran compromiso. Se hace en un lapso grande de tiempo y él, una vez más, quiere hacerlo en un lapso muy corto de tiempo, ¿no? Dice, lo quiero todo, ¿no? Pero si has sido su cordada, si alguna vez has estado encordado con él, ¿sabes? Lo va a lograr. O sea, lo va a hacer. Va a poner de él para que se haga. Y si está en riesgo, tiene el aprendizaje de que la montaña iba a seguir. El Seven Summit es subir la montaña más alta de cada continente y se divide América en 2 y se integra la Antártida como otro continente. Entonces, la única que me falta, ya después del Everest, es la Antártida. Así es que con eso termino y listo. Pues a mí me dejas el enorme reto de seguir viéndote cumplir tus retos. De entrada, pues ya nos dejaste tarea para este año. Septiembre es un mes importante, diciembre lo será todavía más. Y no me queda más que agradecerte muchísimo que hayas aceptado hacer esta entrevista, tener esta charla conmigo. Gracias, Mónica. La verdad es que yo estoy agradecido porque lo tengo que repetir por millonésima vez. Yo no busco los aplausos ni las adulaciones. Esta es una historia que he construido de muchas maneras y que quiero que muchas personas, los éxitos que se construyen allá afuera en estos eventos deportivos, los hagan propios. Que cuando titubeen o algo, me tomen no como ejemplo, como inspiración, como motivo de reflexión, de cuestionamiento. Más allá de eso, yo no pretendo ser ningún ejemplo de vida. Yo quiero que sea motivo de cuestionamiento. ¿Por qué las personas no se atreven a escalar sus montañas de la vida? ¿Por qué no se atreven a faltar el respeto a la vida y romper con esos paradigmas o esos pronósticos? Si lo logren o no, quién sabe. Pero como me gusta decirlo, al menos la vida vale la pena intentar vivirla. Así es. Muchísimas gracias, Rafa. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias. Ya haremos juntos una montaña. Por supuesto, yo me comprometo a llevarte al Nevado de Toluca y que bajes de una sola pieza y que vivas una experiencia increíble. Yo me comprometo a intentar no quedar en el camino. No, por supuesto. Vas a ver. Gracias. Vas a ver. Muchísimas gracias. Gracias a ti.